¿Cuál es tu percepción sobre el impacto de la dictadura en los derechos laborales y sindicales de las mujeres en Chile? Quisiera comenzar haciendo una breve referencia a las representaciones culturales sobre el trabajo femenino, porque eso nos sirve para poner en perspectiva lo que desde mi punto de vista fue el impacto de la dictadura tanto en el plano simbólico como normativo. Tomo lo planteado por las historiadoras María Soledad Zárate y Lorena Godoy en cuanto a la existencia de 3 periodos en la historia de Chile. El primero, entre 1880 y 1930, en el que la participación femenina en el trabajo remunerado era considerada un problema social y un signo de decadencia moral y familiar. Tanto su trabajo en las fábricas como las organizaciones que las agrupaban eran vistas como una amenaza. Una amenaza no solo para los sectores tradicionales como la Iglesia Católica, sino también desde los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales que uno pensaría habrían sido más progresistas. Que la mujer saliera del hogar significaba una real amenaza, significaba desestabilizar el orden doméstico y poner en riesgo la integridad de la familia. En el segundo periodo, entre 1930 y 1970, aproximadamente, se observa una mayor aceptación social de la salarización femenina, pero se le otorga un carácter accesorio respecto del trabajo masculino, principal sostén familiar, ya que la prioridad de las mujeres debía ser asumir un rol doméstico y maternal. El tercer periodo, a contar de 1970, es aquel en el que el trabajo remunerado de las mujeres es concebido como un derecho y una opción. A esto contribuyó una inserción más masiva y algo más diversificada en el mercado laboral, los mayores niveles de escolaridad de las mujeres que tienden a ver el empleo como un espacio de desarrollo profesional y personal, y la relevancia de la difusión de valores igualitarios impulsada por los movimientos feministas. ¿Cuál fue el impacto de la dictadura? La verdad es que el conocimiento que tenemos sobre el trabajo de las mujeres hacia 1973 es parcial y se refiere sobre todo a la actividad fabril en los principales centros urbanos. Sabemos, sin embargo, que durante la UP, desde el Ministerio del Trabajo se afirmaba la necesidad de que las mujeres participaran en todos los aspectos de la vida social y en los procesos de cambio que se impulsaban. Su integración en el ámbito productivo era un requisito indispensable para el desarrollo de la nación y ya no secundario como en las épocas anteriores. En ese contexto de incipiente apropiación del espacio del trabajo remunerado como un derecho también para las mujeres, resulta comprensible que el derecho laboral no hubiera desarrollado todavía el carácter protector y promotor que tímida y paulatinamente fue adquiriendo a contar de los 90. Lo que es innegable es que la dictadura significó un duro golpe al sindicalismo y un golpe a los derechos laborales de las mujeres y hombres por igual. ¿Dónde está la diferencia, a mi modo de ver? En que, para ellas, el discurso promovido públicamente por Pinochet y operado con violencia institucionalizada en los cuerpos de las mujeres constituyó no solo un golpe, sino un deliberado mazazo. Por ejemplo, quería leerte una cita de uno de los discursos de Pinochet en una revista que se llamaba Amiga, y dice: educadora y formadora de conciencias, la mujer es la gran forjadora del porvenir y la gran depositaria de las tradiciones nacionales. Y continúa: trabaja en el laboratorio silencioso del hogar, velando por resguardar el más precioso capital de la nación, el cuidado de sus hijos, esperanza futura de la patria. A través de esta cita vemos que el mandato sobre el rol de la mujer, nótese que es la mujer y no las mujeres como vemos ahora, era claro. Ella era la madre y la dueña de casa. Y eso significa un franco retroceso a la noción que imperaba a principios del siglo XX, como les decía antes. Y es que cuestionar el rol tradicional de la mujer no era funcional para el modelo neoliberal. No lo era y no lo es. Por eso no sorprende que para amplificar el alcance de este mensaje la dictadura utilizara también revistas, publicidades, discursos políticos y televisivos. La imagen ideal de la mujer se vinculaba a los valores del servicio y del sacrificio y era exaltada en publicaciones de la Secretaría Nacional de la Mujer y también en la acción de SEMA Chile. Pero eso no les bastó. Debían sancionar
y con brutal violencia a la mujer indeseada, aquella subversiva que en lugar de proteger a la patria, la ponía en riesgo. Por eso el ejercicio sistemático de la violencia política da cuenta de ella. ¿Puedes compartir ejemplos concretos de cómo la dictadura afectó a las mujeres en términos de sus derechos laborales y sindicales? Sí, para responderte ahora quisiera rescatar algunas de las reflexiones del equipo del Departamento de Estudios. Retomando la idea que enuncié anteriormente, la dictadura afectó tanto a las mujeres como a los hombres organizados sindicalmente, con el claro objetivo de descabezar y despolitizar el movimiento sindical. En el informe Valech sobre prisión política y tortura encontramos algunas cifras que pueden ser interesantes. Fueron asesinados y desaparecidos más de 100 dirigentes y exdirigentes sindicales. Al menos unas 8.000 personas trabajadoras con participación sindical fueron víctimas de prisión política o tortura. El golpe al sindicalismo, como llamamos en el libro, no se debe únicamente a que entre sus filas se encontraban militantes de izquierda que constituían una base del apoyo al proyecto político encabezado por Salvador Allende. Para facilitar las bases de la refundación capitalista en clave neoliberal, la dictadura debía impulsar una reducción salarial generalizada que iba a encontrar una fuerte oposición en el sindicalismo, sin duda. De allí que su objetivo fuera la construcción de un sindicalismo corporativista y despolitizado, afín al régimen. La persecución a las organizaciones sindicales que pudieron representar un foco de resistencia a la dictadura significó la cancelación de personalidades jurídicas, su disolución, el embargo de bienes muebles e inmuebles y su posterior liquidación. En el plano normativo, el golpe también fue severo. Hacia fines de los 70, la dictadura redefinió el Código del Trabajo mediante lo que se ha conocido como el Plan Laboral. Pero ya en 1973, una serie de decretos ley anticiparon la ofensiva que vendría. Así, por ejemplo, el Decreto Ley 12 canceló la personalidad jurídica de la CUT y más tarde otro decreto terminó por disolverla. Por otra parte, el Decreto Ley 32 estableció causales y procedimientos para despedir a personas trabajadoras del sector privado, rompiendo con la protección a la estabilidad laboral que había conquistado el movimiento sindical en los años 60 y facultando a los empleadores a desahuciar al personal, aduciendo causales relacionadas a protestas y movilizaciones sindicales. En 1978, el Decreto Ley 2200 vino a regular el contrato individual de trabajo, restituyendo facilidades para el despido e incorporando una flexibilización de las condiciones laborales. Posteriormente, en 1981, la Ley 18.018 flexibilizó aún más los contratos y redujo la indemnización por despido a un máximo de 5 meses. Ya en 1987, la Ley 18.620 refundó los decretos ley del Plan Laboral en un nuevo Código del Trabajo. Entre los cambios, a mi modo de ver más trascendentes, cabe citar las facultades otorgadas al empleador para modificar unilateralmente tanto la jornada como el lugar de trabajo, la manera en que se regula la irrenunciabilidad y la prescripción de los derechos laborales. En el plano del derecho individual del trabajo, se conculcan derechos en casi todos los ámbitos que afectan transversalmente a diferentes grupos de personas trabajadoras. Y por último, quisiera destacar lo ocurrido en materia de protección a la maternidad. Se derogó el fuero que protegía a las embarazadas por la conclusión del trabajo o servicio que da origen al contrato y por expiración de su plazo. Hay también un asunto que, en lo personal, me parece de particular relevancia. El Plan Laboral excluyó de la protección a la maternidad a las trabajadoras de casa particular, consagrando lo que se ha llamado maternidades de primera y segunda categoría, con especial afectación a este segmento de trabajadoras especialmente precarizadas, que por lo demás han compensado y siguen compensando con su esfuerzo y creatividad los desequilibrios de una rígida división sexual del trabajo, facilitando también, hay que decirlo, la inserción laboral de otras mujeres. Contradiciendo el discurso oficial que exaltaba la importancia de la familia y el rol de la mujer en su calidad de madre,
la dictadura eliminó otras modalidades de protección a la maternidad. Por ejemplo, el impedimento de desarrollar trabajos considerados perjudiciales para la salud hasta 3 meses después del alumbramiento. La obligación de que los establecimientos con más de 20 trabajadores tuvieran sala cuna y la facultad que tenía nuestra Dirección del Trabajo para instruir la creación de salas cunas en establecimientos con menos de 20 trabajadoras cuyas circunstancias así lo ameritaran. Creo que en realidad no hay que ser demasiado audaz para postular que la dictadura apuntaba a situarnos, a nosotras las mujeres, exclusivamente en el ámbito del trabajo reproductivo y no simultáneamente como madres y asalariadas con derechos laborales, tanto en el plano individual como en el colectivo. ¿Cómo crees que estas consecuencias de la dictadura siguen afectando a las mujeres en la actualidad? Me parece que las principales consecuencias radican en la despolitización sindical y en la debilidad de los derechos en materia de negociación colectiva y huelga, como herencia del plan laboral. La verdad es que no lo mencioné antes y pude haberlo hecho, pero bueno, en mi oportunidad. En 1978, mediante el Decreto Ley 2376, se permitió la convocatoria de elecciones sindicales estableciendo una serie de requisitos para presentar una candidatura. Entre ellas, la principal fue no haber desempeñado actividad político-partidista ni haber tenido militancia en partido político o haber postulado a cargo de representación popular en los últimos 10 años. Si te das cuenta con esto, como se postula en el libro al que hice referencia y que les invito a leer, se buscaba sacar del camino a miles de dirigencias sindicales opositoras a la dictadura y con importante trayectoria organizativa. Esto, claro, con la expectativa de que los nuevos directorios fueran despolitizados y más de algunos, ojalá, cercanos al régimen. Entre otros motivos, es también resultado de aquella estocada que todavía tenemos un sindicalismo débil en términos sociopolíticos. Como en todo, hay también notables experiencias divergentes, como la de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Afrodescendientes, de la que yo soy fan, Anamuri, y también la experiencia de las manipuladoras de alimentos. Por otra parte, en materia de negociación colectiva, el Decreto Ley 2758 restableció el derecho a negociar colectivamente, pero manteniendo la negociación a nivel de la empresa, con mayores regulaciones y prohibiendo explícitamente la posibilidad de negociar materias relativas a la administración y organización de la empresa. Ese es un enclave sobre el que se ha reflexionado mucho y que es muy difícil de movilizar. A ello se suma la pérdida de eficacia de la huelga como mecanismo de contrapoder, en la medida que se instauró la posibilidad de reemplazar a los trabajadores y trabajadoras movilizadas, porque aunque ahora legalmente el reemplazo se prohíbe, desde la Dirección del Trabajo sabemos que en la práctica no siempre es posible hacerlo. ¿Por qué consideras importante preservar la memoria de esta época en relación con los derechos laborales y sindicales de las mujeres? Para mí, hacer memoria es una construcción social dinámica en la que se pone en cuestión y se disputa la lectura de los hechos y de su significado. En una mirada más íntima, si se quiere, te diría que preservar la memoria es también un ejercicio que implica nombrar y hacer visibles experiencias y trazos de la historia para rescatarlos del olvido y asentarlos en el latir de nuestro corazón y en la capacidad de imaginar que otro mundo, un mundo más justo, es posible. Preservar la memoria de esa época implica además un ejercicio de gratitud y aprendizaje intergeneracional valioso tanto para quienes vivimos de manera directa o indirecta los embates de la dictadura como para las actuales generaciones. Las luchas feministas antidictatoriales todavía nos remueven y nos inspiran. Las expresiones de resistencia y solidaridad que miles de mujeres dieron en las calles, en las poblaciones, en las organizaciones sociales, en los espacios de reflexión e incidencia, nos llaman a hacernos cargo de aquellas reivindicaciones que siguen pendientes y que esperan nuestro compromiso. Han pasado décadas y los avances en materia de igualdad todavía están lejos de ser lo que esperamos. Aquí quisiera salirme un poco de tu pregunta y hacer un punto acerca de la memoria de personas trans, travestis y no binarias que han quedado subordinadas en las historias oficiales del golpe.
Quisiera hacerlo refiriéndome a una reflexión que leí en una columna de James Sanfuegos y María José Soca, justo cuando estaba trabajando en el libro que les he recomendado ya varias veces, intentando hacer una revisión de las ocupaciones de las personas ejecutadas y detenidas desaparecidas por la dictadura y diferenciar en los registros estadísticos si se trataba de mujeres o de hombres. Bueno, por esos días leí la columna y de verdad que me tocó súper hondo, porque junto con reclamar el reconocimiento, la reparación y el compromiso de no repetición de las violencias físicas, psicológicas y sexuales en contra de las mujeres cisgénero durante la dictadura, es importante impulsar una política de reconocimiento y reparación para las personas trans, travestis y no binarias violentadas, no solo en dictadura, sino también en democracia. Lo hemos oído insistentemente, pero permíteme decirlo aquí con fuerza también. Nada ni nadie está olvidada ni olvidado. Ninguna violencia, ni los golpes ni los mazazos. ¿Cuáles serían tus propuestas para abordar y mejorar la situación de los derechos laborales y sindicales de las mujeres? A ver, me parece que lo que se requiere, lo que requerimos son derechos reales, derechos con la eficacia que debieran tener. Derecho a sindicalizarse a nivel territorial, cuestión que impactaría fuertemente a las trabajadoras agrícolas. Derecho a una huelga con el potencial de paralizar las empresas y los encadenamientos productivos, cuestión que beneficiaría a las mujeres de todos los sectores de actividad económica. Derecho efectivo a negociar colectivamente, más allá del nivel de empresa, para contrarrestar la asimetría de poder entre capital y trabajo y para ampliar de manera sustantiva el reducido alcance de los beneficios de la negociación colectiva y por sobre todo propender hacia una justa redistribución de la riqueza. Derecho a ganar lo mismo por trabajo de igual valor, cuestión que afecta de manera más violenta a las mujeres con mayores niveles educativos. Derecho a un sistema nacional de cuidados que redistribuya las cargas que hoy, como ayer, recaen especialmente en nosotras las mujeres. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación en los espacios laborales. Derecho a percibir un salario que no te obligue a endeudarte para llegar a fin de mes. Bueno, la lista continúa, pero volviendo a tu pregunta, ¿qué creo yo que se requiere? Yo me concentraría en 4 puntos. Primero, revalorizar los trabajos de cuidados y avanzar hacia una nueva y más justa organización social de los cuidados. Segundo, impulsar un sindicalismo autónomo e incidente, más allá de los márgenes de la empresa y más allá de las estructuras formales tradicionales. Tercero, dar visibilidad a los sistemas de opresión que el patriarcado y el neoliberalismo utilizan a su favor y a la manera en que múltiples desigualdades se entrecruzan. Cuarto, reconocernos como mujeres diversas, mujeres que formamos parte de una amplia clase de trabajadoras y con particularidades que no debemos olvidar para que nadie quede atrás. Las trabajadoras informales, las trabajadoras migrantes y racializadas, las trabajadoras rurales, las trabajadoras que se insertan en los sectores más dinámicos de la economía. Que ninguno, que nadie quede atrás. Desde la política pública, como quinto punto, apuntaría a promover de manera más decidida la sindicalización. ¿Por qué no pensar en una campaña de sindicalización desde el Estado? La formación sindical de las juventudes, así como de las bases y las dirigencias sindicales. Y si vamos un poco más allá, y si nos permitimos soñar, una reforma laboral que derribe los enclaves autoritarios que persisten en la actualidad.